En enero de 1995, un joven de 21 años llamado Mike Markham vivía en Stanberry, un pueblo diminuto del noroeste de Missouri. Trabajaba con las manos, reparaba electrodomésticos, desmontaba transformadores y tenía un garaje repleto de cables, bobinas y piezas recicladas. Hasta ahí, nada extraordinario. Lo que hizo después cambió su vida para siempre. Una noche, conectó 6 transformadores industriales robados de la planta eléctrica de St. Joseph Light and Power en King City. Alimentó con ellos una versión modificada de un aparato llamado escalera de Jacob y un láser de SIDE recalibrado. Lo que ocurrió provocó un apagón que dejó a oscuras a medio condado. La policía lo arrestó. Lo procesaron por hurto. Cumplió 60 días en la cárcel. Pero eso no fue lo que convirtió a Mike Markham en leyenda. Lo que lo convirtió en leyenda fue lo que pasó después. Salió de prisión, reconstruyó su máquina con piezas legales y, en 1997, desapareció. Sin rastro, sin cuerpo, sin explicación. Y cuando reapareció años más tarde, lo que dijo resultó más perturbador que su propia ausencia. Si las historias que la ciencia oficial prefiere ignorar despiertan tu curiosidad, quédate, porque lo que viene no termina donde crees. Lo primero que hay que entender es la magnitud de lo que Markham intentó. Una escalera de Jacob es un dispositivo eléctrico sencillo. 2 electrodos verticales entre los que salta un arco voltaico que asciende por el calor. Lo usan los laboratorios de física como demostración, pero no produce nada extraordinario con voltaje doméstico. Markham no quería voltaje doméstico, quería potencia industrial. Según el informe policial del Departamento de Policía de Stanberry, se hallaron 4 transformadores de distintos tamaños en su dormitorio trasero, uno conectado al panel eléctrico en el porche y líneas que conducían a algo parecido a una antena de televisión. En el comedor había un bote de basura y una lata de café llenos del aceite aislante de los transformadores. Al encender la máquina, según relataría él mismo, algo inesperado sucedió entre los electrodos. No fue solo un arco eléctrico. Describió una especie de distorsión visual, un efecto que comparó con mirar a través de agua en movimiento, como si el aire entre las puntas se curvase. Lanzó un pequeño tornillo metálico al centro de esa distorsión y, según su versión, el tornillo no cayó al suelo, se desvaneció. Un segundo después, apareció en el suelo metros más atrás. Nadie más presenció ese momento. No hay registro en video, solo su palabra. Para entender por qué miles de personas creyeron esa palabra, hay que conocer al hombre que la pronunció. Mike Markham no era un científico titulado, no tenía doctorado ni afiliación universitaria, era un técnico autodidacta del Medio Oeste con una habilidad casi compulsiva para desarmar y rearmar aparatos electrónicos. Sus amigos lo describían como alguien brillante y temerario a partes iguales. Un conocido contó que lo encontró una vez subido a una escalera mientras saltaban chispas sobre su banco de trabajo, sin inmutarse, como si la corriente eléctrica fuera un inconveniente menor. Lo que lo distinguía de otros aficionados era su capacidad para explicar lo que hacía con una precisión que resultaba inquietante. En 1995, tras su arresto, fue invitado al programa de radio nocturno Coast to Coast AM, conducido por Art Bell. Ese programa era entonces el epicentro mediático de lo paranormal en Estados Unidos. Ovnis, conspiraciones, fenómenos inexplicables. La audiencia devoraba relatos extraños, pero también sabía distinguir a un fabulador de alguien que dominaba los detalles. Markham dominaba los detalles. Habló de voltajes, de frecuencias, de resistencia del aire, de cómo el láser reducía la ionización entre los electrodos. No pidió que le creyeran. Describió un proceso, y eso capturó la imaginación de miles de dinomia oyentes. Tras cumplir su condena de 60 días, Markham hizo algo que nadie esperaba. No se escondió. Prometió públicamente que reconstruiría su dispositivo con materiales adquiridos legalmente. En 1996, volvió a llamar a Coast to Coast AM y dijo que estaba a 30 días de completar una versión más grande. Afirmó haber enviado alrededor de 200 objetos y pequeños animales a través del campo que generaba el aparato. Anunció que el siguiente paso sería él mismo. Esa declaración podía tomarse como la fanfarronada de un excéntrico o como el aviso calculado de alguien que llevaba meses documentando resultados. Lo desconcertante es lo que vino después. En 1997, Mike Markham dejó de responder llamadas, dejó de aparecer en su taller, dejó de existir en cualquier registro público. La Patrulla Estatal de Carreteras de Missouri nunca lo incluyó como persona desaparecida. Nadie presentó una denuncia formal. Es como si se hubiera evaporado en una zona gris entre la mindosis sin presencia y la ausencia. Demasiado conocido para ser olvidado, demasiado invisible para ser buscado. Pasaron los años. La leyenda creció en los foros de internet que entonces apenas conectaban comunidades. En tablones de anuncios y grupos de discusión circularon teorías. Que había construido la máquina y se había desintegrado. Que el gobierno lo había silenciado. Que lo habían visto vagando por estaciones de servicio en el suroeste de Estados Unidos. Llegó incluso a circular una fotografía granulada tomada supuestamente en Europa. Ninguna de esas pistas fue verificada.
Lo que mantuvo viva la historia no fue una prueba concreta, sino la ausencia total de cierre. No había cadáver, no había máquina preservada, no había familiares que salieran a desmentir o confirmar. El silencio alimentó la leyenda con más eficacia que cualquier declaración. En septiembre de 2015, 18 años después de su desaparición, Art Bell conducía un nuevo programa nocturno llamado Midnight in the Desert. Una noche, un invitado se conectó al aire. Era Mike Markham. La voz fue verificada. La identidad, confirmada. Lo que dijo no fue lo que el público esperaba. No apareció con proclamas grandiosas ni con una máquina humeante. Habló con calma. Dijo que tras activar su dispositivo en 1997, despertó en un campo cerca de Fairfield, Ohio, a más de 1.300 kilómetros de Missouri. No sabía su nombre. No recordaba cómo había llegado. Según su relato, pasó semanas en un albergue para personas sin hogar hasta que, poco a poco, fragmentos de memoria regresaron. Su número de seguro social, su nombre, retazos de su vida anterior. Afirmó que el tiempo transcurrido para él no coincidía con el tiempo transcurrido para el resto del mundo. 2 años, dijo. Para él habían pasado instantes. Para todos los demás, 2 años completos. Esa descripción se asemeja, de forma inquietante, a lo que la física de la relatividad predice bajo condiciones extremas. La dilatación temporal, donde el tiempo transcurre a velocidades distintas, según la velocidad o la gravedad a la que se somete un observador. La diferencia es que Einstein describió ese efecto para objetos que viajan cerca de la velocidad de la luz o que orbitan cuerpos de masa descomunal. No para un hombre en un garaje de Missouri. Lo verdaderamente perturbador del testimonio de Markham no fue su relato de la desaparición. Fue una frase que, según diversas fuentes, se le atribuyó en el contexto de sus notas y entrevistas. Que lo importante no era el tiempo, sino el punto de vista. Esa frase parece sencilla, casi banal, pero examinada con detenimiento, conecta con uno de los principios más profundos de la física moderna. En la relatividad general, el tiempo no es una constante universal, es relativo al observador. 2 personas que se mueven a velocidades distintas experimentan duraciones distintas del mismo intervalo. Lo que para uno son segundos, para otro pueden ser años. El tiempo, literalmente, depende del punto de vista. Markham no usó terminología académica, no citó a Einstein ni a Minkowski, pero describió la experiencia de alguien para quien el tiempo se había comportado de un modo que la física teórica contempla, aunque ningún experimento humano haya reproducido en esas condiciones. Los escépticos señalaron lo obvio: no había pruebas verificables, no quedaban restos de la máquina, no existían registros hospitalarios de su llegada a Ohio, no había testigos independientes. Psicólogos sugirieron disociación, amnesia inducida por estrés o simplemente una desaparición voluntaria seguida de un relato construido para mantener la atención. Periodistas recordaron el robo de transformadores y lo enmarcaron como un excéntrico que buscaba notoriedad, pero quienes revisaron los fragmentos de sus notas encontraron ecuaciones que, según algunos analistas, no contenían errores matemáticos evidentes, aunque tampoco probaban nada por sí, solas. Lo que hace irresistible la historia de Mike Markham no es determinar si viajó o no en el tiempo, es lo que su caso revela sobre nosotros. Queremos pruebas, pero también queremos que existan cosas que las pruebas no puedan alcanzar. Necesitamos que alguien intente lo que la mayoría descarta como imposible, aunque fracase, aunque mienta, aunque se pierda en el camino. Su historia se une a una tradición larga de figuras que habitaron la frontera entre lo verificable y lo indemostrable. Nikola Tesla, Wilhelm Reich, incluso John Titor, el supuesto viajero temporal que apareció en foros de Internet en el año 2000. Lo que los conecta no es la verdad de sus afirmaciones, sino la necesidad humana de creer que la realidad tiene puertas que aún no hemos abierto. Markham, con su garaje desordenado y sus cables como espaguetis, encarnó esa necesidad con una autenticidad que ni sus detractores pudieron negar del todo. Y su frase, que todo depende del punto de vista, sigue siendo, independientemente de su origen, una de las verdades más honestas que la física puede ofrecer. Hay una pregunta que la historia de Mike Markham deja flotando. Y no tiene que ver con máquinas ni con electrodos, tiene que ver contigo. Si pudieras cambiar no el pasado, sino la perspectiva desde la que miras tu propia vida, si pudieras ver tus decisiones no como errores irreversibles, sino como una hebra entre muchas posibles, ¿cambiaría algo en lo que sientes hoy? Déjalo en los comentarios. Y si este tipo de historias, las que la ciencia oficial archiva en silencio y la curiosidad se niega a soltar, te resultan necesarias, suscríbete y activa la campana, porque lo que viene después de esta historia no es menos extraño, solo es menos conocido.